Buenos días para todos, hermanos, amigos. Quiero compartir hoy el llamamiento de Mateo, un pasaje en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 9. Vamos a leer allí unos pocos versículos de este libro que relatan el llamamiento de Mateo, este discípulo que escribió el primer evangelio del Nuevo Testamento. Entonces, vamos leyendo allí versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Hasta aquí en la lectura. Bien, tenemos a un hombre que estaba ejerciendo un oficio de aquel entonces muy poco querido y reconocido como oficios de los buenos para aquel entonces, porque era como ahora, cobrar impuestos. Y lo estaba haciendo en una zona muy limítrofe entre Galilea con Samaria, allí en la localidad de Capernaum. Capernaum era una ciudad de gran importancia, sin dudas, comercial, por el flujo del tráfico comercial, precisamente, que había allí muchas caravanas que iban y venían entre Siria y Egipto. Además, estaba en el territorio de Herodes Antipas, muy cerca, por eso decía, en la frontera, con que separaba el territorio de Herodes con el territorio de Filipo. Mateo precisamente ejercía como recaudador de impuestos en nombre de Herodes Antipas. Era un hombre ocupado, sin dudas, un hombre que estaba en su actividad cotidiana, más allá de que a algunos les gustara y a otros no. No eran bien vistos por la comunidad judía, sobre todo porque cobraba impuestos para, digamos, un erario público que era del Imperio Romano, del cual o bajo el cual estaban viviendo. Ahora, este hombre, aún en su vida normal, transitando la cotidianeidad y haciéndolo de una manera tal vez como todos los días, la rutina podríamos llamar, de repente se encuentra con que Jesús pasa frente a él y le habla, lo llama. Tal vez nosotros también sabemos que Dios nos puede hablar en cualquier momento, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Estamos viviendo probablemente en ocupaciones diarias que nos hacen estar atareados, que hacen que tengamos sin duda la cabeza ocupada, tal vez demasiado ocupada, y de repente en medio de la rutina, de la ocupación, del trabajo, de la tarea cotidiana, aparece el Señor con una sola palabra, que no quiero decir que sea un imperativo, aunque está en este modo, en este tiempo verbal, sino que está hablando el Señor Jesucristo como con una invitación, aunque se lo dice de esta forma: sígueme. No hay preámbulos, no hay explicaciones, no hay por qué, simplemente un sígueme. Y yo creo que el Señor tiene la suficiente autoridad, más que suficiente autoridad sobre sus hijos, para que con solamente esta orden de seguirle a Él, nosotros le obedezcamos. Porque es verdad, Jesús nos llama y nos dice: sígueme. Pero la actitud, yo quiero destacar acá la actitud de Mateo, de este hombre cobrador de impuestos, casi un traidor a la patria. Pero sin embargo, lo sigue a Jesús levantándose y obedeciéndole, porque esta es la otra cuestión que también vemos. Del lado de Cristo, el llamamiento, Jesús lo llama. Del lado de quien recibe el llamamiento, Mateo, la respuesta. Y la respuesta fue seguirle. Esto es obediencia.
la obediencia, algo que tanto valora Dios, porque Él mismo dice que prefiere la obediencia a 1000 sacrificios. Aún nosotros como humanos también valoramos mucho la obediencia. Y a veces sin preguntar tantos por qué, ¿no? Nos cuesta probablemente dar explicaciones, o a veces decimos, bueno, tendré que dar explicaciones porque de otra manera no me van a obedecer. Pero qué bueno es que cuando detectamos la voz del Señor podamos obedecer, sin preguntar a dónde, sin preguntar para qué. El Señor me llama, entonces a Él le obedezco. Muy bien, Jesús llamando, Jesús invitando y Mateo respondiendo. ¿De qué manera? A pesar de que estaba con muchas ocupaciones, Él obedece, siguiendo al Señor Jesús, dejando todo y le sigue. Ahora, qué notable es que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 15, que entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que hace que un creyente obedezca? Y para obedecer es necesario conocer a Jesucristo. Para obedecer es necesario que tengamos un conocimiento del Señor. Y para conocer al Señor, yo voy a presentar un ejemplo que es tal vez muy sencillo, pero que nos diferencia del simple conocimiento o del conocimiento superficial. Porque convengamos que no es lo mismo un conocimiento profundo a un conocimiento superficial. Entonces el ejemplo que les propongo es el de la fotografía. ¿Quién no ha tomado una fotografía? Yo puedo conocer de una persona, saber objetivamente de una persona a través de una fotografía, con la mayor calidad, con la mayor resolución, con los mejores colores, con el mejor acercamiento, con el mejor detalle. Entonces, ¿qué conozco? Conozco su piel, el color de sus ojos, el tamaño de su altura, su color de cabello, la configuración, la estructura, hasta puedo adivinar cuánto puede llegar a pesar esa persona. Puedo tener todos los detalles que se me ocurren, pero nunca dejará de ser un conocimiento de la simple observación, estático, un conocimiento objetivo. Porque la fotografía es eso, presenta a una persona en un determinado momento, en una determinada postura. Yo no puedo decir, después de auscultar y de revisar una fotografía, que verdaderamente conozco a la persona. Porque conocer en el sentido más pleno, más profundo, es mucho más que eso. Entonces, si yo sé esa persona porque he hablado con ella, lo que le gusta, lo que piensa, lo que cree, lo que siente, lo que le duele, lo que lo hace feliz, por el diario trato con él, por el ida y vuelta, por el escucharlo, por el hablar, por el saber cómo piensa, por el pasar tiempo con él, eso es lo que me permite, ¿qué cosa? Conocer a esa persona. Entonces, no tenemos ningún lugar a dudas que si conociéramos, como le dijo el Señor a la mujer samaritana, ¿quién es el que te pide, dame de beber? ¿Recuerdan ese pasaje? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, agua de vida. Uno obedece cuando sabe de quién viene la orden, sabe las motivaciones, porque conoce a esa persona. La pregunta que viene acá es: ¿cuánto conozco a Cristo? Lo que yo me tengo que preguntar a mí mismo, autoexaminarme, es decir, ¿lo obedezco porque me es fácil hacerlo debido a que conozco quién es el que me llama? ¿O lo obedezco porque es un ritual que debo hacer? Y a veces como hacen los chicos con sus padres, ¿no? Y bueno, porque me manda y no me queda otra alternativa, pero es muy diferente una cosa a la otra. Y es verdad que a veces en la tarea de obedecer al Señor se presentan estorbos. En la tarea de seguir al Maestro se suelen presentar algunas críticas, algunas circunstancias que no son de lo más agradable. Fíjense lo que hace este hombre Mateo. Lleva a Jesús, lo invita a su casa, lo lleva a su casa y además invita a otros como él, personas con sus presentes diferentes tal vez,
pero con sus mismos deseos, necesidades, y están allí rodeando la mesa y está también el Señor Jesucristo entre ellos. Pero viene, como siempre pasa, la pregunta inquisidora de los fariseos, hombres que decían conocer a Jesucristo, pero era más parecido al conocimiento de la fotografía, si pudiéramos decir que hay una fotografía, aunque hubo una fotografía en ese entonces, al conocimiento de una persona por estar con esa persona. Entonces, allí están los fariseos siempre. ¿Cómo este hombre está comiendo con pecadores? Se junta con esta clase de gente. Y el Señor es muy sabio, ¿no? Él, sin que le hayan hecho tal vez directamente la pregunta, en el verso 12 dice: al oír esto Jesús. No fue un comentario que ni siquiera directamente le dijeron, pero al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Estamos viviendo una época donde los médicos, donde el personal de la salud sin duda ha cobrado una importancia relevante mucho más que la habitual, que de por sí era significativa. Pero hoy en día, sin dudas, que han ocupado las primeras planas de las noticias y la importancia es más que obvia. Y aquella persona que está padeciendo alguna enfermedad, ¿cuánta importancia le da al médico, no? Obviamente, como creyentes, como hijos de Dios, confiamos en nuestro Señor. Pero también sabemos que Dios es el que ilumina la ciencia y el que da sabiduría a aquellos que le estudian, para el bien, por supuesto. Y el Señor toma esta figura, extrapola esta figura de la medicina, de la sanidad y de la necesidad de médico, para enseñarnos una lección espiritual que es todavía más profunda, más importante, porque en última instancia la sanidad física tiene que ver con algo temporal, que es nuestra vida presente, perenne, y que es, sin dudas, una vida que nos llevará a vivir 70, 80 años, 90 años. Pero el Señor habla de algo que trasciende lo temporal, lo terrenal. Y habla el Señor de qué cosa? De los que tienen necesidad de médico, de los enfermos. Y hay una enfermedad que es el pecado. Y es el pecado el que hace que al creyente se le interrumpa la comunión con Dios. Entonces, somos hijos de Dios y seguiremos siéndolo. Pero muchas veces es el pecado, hermanos, que hace división entre Dios y nosotros. Es el pecado lo que hace llagas profundas. Y cuando no es confesado, todavía pone más en evidencia lo urgente que necesitamos a un médico. Gracias a Dios porque Él es el médico divino. En su palabra, en 1 Juan capítulo 1, el apóstol nos habla que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice el verso 8, y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, hermano, hermana, si confesamos, es decir, decir del pecado que hemos cometido lo que Dios dice de él. Esto es confesar, es tener la misma opinión del pecado que Dios tiene de él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Más allá de lo físico, podemos recurrir a la medicina, a los médicos, a la ciencia. Observemos el estado de nuestra alma. Si hay pecado que confesar, hagámoslo. Hagámoslo porque el Señor nos está diciendo, si hay pecado hay enfermedad. Y si hay enfermedad hay necesidad de médico. ¿A quién vamos a ir? Está la respuesta. A Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué? De toda maldad. Entonces, volviendo al pasaje de Mateo capítulo 9, el
Señor contestándole sigue en su respuesta a los fariseos: y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque, observen esto, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y una palabra final para los amigos que nos puedan estar escuchando, donde el pecado es algo aún más relevante, si es que pudiera serlo, porque el pecado que todavía no ha sido puesto a los pies de la cruz, donde Cristo llevó sobre sí nuestros pecados, nos está separando de Dios en una grieta, de lo cual también se habla tanto, que es imposible traspasar a no ser que lo hagamos a través de la cruz de Cristo, quien se entregó a sí mismo, habiéndonos amado de tal manera que dio su vida por nosotros. Pero es necesario arrepentirnos. Arrepiéntete, dice Pedro en Hechos capítulo 3, verso 19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La invitación es para que, si todavía no tienes a Cristo en tu corazón como Salvador personal, hoy mismo le puedas recibir, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Cristo como Salvador personal y obedeciendo como luego lo hizo Mateo y tantos otros en la Biblia, que en la cotidianidad de sus tareas, tal vez ordinarias, que le gustaban más o menos, pudieron escuchar la voz de Dios que les llamaba y respondieron: aquí estoy, te quiero seguir, te quiero servir. Ojalá también pueda ser tu experiencia desde el día en que recibas a Cristo y para toda la vida. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Amén.